Buen día, ingeniero. Nosotros somos alumnos de cuarto semestre del grupo B. A continuación y a lo largo de este video nosotros vamos a presentar nuestro proyecto integrador correspondiente a la materia de dinámica. Este proyecto es en el que hemos estado trabajando a lo largo de este semestre, que fue el semestre enero-junio del año presente. Nuestro proyecto es una cribadora con extractor de campana. Nosotros la llamamos Máquina Crib 19. Nuestro equipo está conformado por 9 integrantes, todos compañeros de la misma materia de dinámica. A continuación voy a mencionar sus nombres: Barreiro Vázquez Eric, de la Cruz Jiménez Jorge Omar, Hernández Espinosa Daniel Mauricio, Mayo García Williams Alexander, Molina Zárate Eric Jair, Rodas Espino José Giovanni, su servidor Rodríguez Álvarez Luis Daniel, mi compañero Ruiz Trujillo Alfredo Fernando y mi compañero Santalla León Pedro Luis. A continuación y a lo largo de este video, todos y cada uno de ellos va a exponer una parte de nuestro proyecto. Esperamos que sea satisfactorio. Mi nombre es Daniel Mauricio Hernández Espinosa, soy parte del equipo del prototipo Máquina Crib 19 y les voy a hablar sobre lo que es la presentación del prototipo. Bueno, el presente proyecto titulado Máquina Crib 19 se dirige especialmente a todos aquellos que se dedican a la construcción, para obtener obras estables con material accesible, con la finalidad de tener mejor calidad de trabajo que el de una criba tradicional. Sabemos lo difícil que es estar cribando el material con diferentes mallas para obtener diferentes tamaños de arena. Por eso, este proyecto innovador tiene diversas ventajas. La principal y más importante es la rapidez. Esto permitiendo que así la productividad de los trabajadores sea mejor y en menos tiempo. Así que el prototipo llamado Máquina Crib 19 entonces será manejado como una gran herramienta alternativa que podrá ser utilizada en nuevas construcciones para cualquier trabajo que alguien desee adquirir. Después de un proceso de bastantes cálculos y bastante investigación sobre el tema, por eso estamos seguros de que tendrá un trabajo de menos esfuerzo pero de muy eficaz. Reduce importantemente la carga de trabajo, el proceso de cribado, limitándose solo a verter el material. Antes era demasiado difícil, tenías que meter el material y hacerlo un trabajo manualmente. Y no solo el trabajo a meter el material dentro del prototipo para su posterior uso en obra, ya que esta criba en diferentes calibres y es operado por una sola persona. Es una gran ventaja. Mejora exponencialmente el tiempo utilizado para este pesado trabajo. Con las nuevas mejoras incorporadas tanto como en el diseño y en su funcionamiento, promete una mejor funcionalidad y mayor fiabilidad al trabajar. Se tomaron en cuenta las opiniones de los ponentes en la exposición pasada de la Semana de Ingeniería para poder mejorar el diseño en esta nueva fase de nuestro prototipo. Este se logró mediante un rediseño completo de la criba. Este fue un proceso difícil pero muy necesario para poder cumplir con los objetivos planteados en este semestre. Anteriormente, el diseño era muy pesado y dificultaba su transporte y manejo. También nos hicieron ver que contaba con algunas pequeñas en su seguridad, y pensando en el operador del prototipo, se implementaron las medidas necesarias que mejorarían su uso y practicidad. Ahora, viene una gran pregunta que nos hicieron plantearnos. Esta gran pregunta sería: ¿cómo contribuir a estimular el proceso de cribado, disminuyendo el trabajo físico y generando mayor productividad en el proceso constructivo? Para entrar en contexto, vamos a ver la definición de la criba. Es aquella malla que tiene como característica una tela de alambre tejido, con aberturas cuadradas de tamaño uniforme. La abertura de la malla es la separación libre entre los alambres que forman cada cuadro del tejido. El marco es el componente en que se fija la malla. Esto viéndolo en una malla, una cribadora normal, corriente. Para evitar su deformación, se fija la malla y puede ensamblarse en otro marco.
Cuando se trata de cribas metálicas anulares, la tapa y el fondo, deben considerarse la parte complementaria de estas, las cuales se ensamblan en la parte superior e inferior del juego de cribas, esto para evitar la pérdida de material. Entonces, la malla de las cribas debe de estar entretejida con alambre metálico, rígido y resistente a la corrosión. Estos materiales que se utilizan serían el latón, bronce o acero inoxidables, pero el alambre no debe de recubrirse o enchaparse y debe de estar ligeramente o igualmente tenso en todas las direcciones, de modo que no se altere la geometría de la malla. Sabiendo eso, entonces las mallas deben de fabricarse con alambres entretejidos de abertura cuadrada, deben estar unidas por el marco punteado, excepto aquellas mallas con aberturas de 0.63 milímetros. ¿Cómo se realizó la máquina Crip 19? Todo surgió en base a la idea planteada el semestre pasado. Planteamos hacer unas ligeras mejoras en el prototipo, unas cuantas estéticas nada más, pero luego de pensarlo bien y consultarlo con todos los demás miembros del equipo, llegamos a la idea o a la conclusión que se optaría por rediseñar completamente la cribadora. Esto para hacerla más eficiente usando los materiales del anterior modelo, esto para abaratar costos y no que no se subiera tanto los precios. Y bueno, pasamos a la acción. Se desarmó por completo la cribadora totalmente y así empezamos con las mejoras. Se compró pocos materiales, solo los necesarios. Se removió el ring que tenía anteriormente la cribadora, la dejaremos por ahí como se lo hacía anteriormente. Lo que era el ring de la bicicleta y la banda, ya que estas presentaban un latente o posible peligro. Esto nos lo dijeron los ponentes en la exposición pasada de la Semana de Ingeniería, que el diseño era algo rústico y esto podía presentar un ligero problema o algo peligroso, y sí tienen razón, ya que la banda, después de trabajar un rato la cribadora, esta se movió un poco y después de tanto uso podía causar un accidente. Lámina galvanizada para la estructura de la campana. También en base a unas observaciones que nos hicieron los ponentes en la exposición pasada, esto para evitar que el polvo molestara al momento de utilizarla, porque igual en la exposición del semestre pasado, al utilizar la cribadora, esta causaba demasiado polvo al utilizarla y eso podía sugerir un problema, así que esta fue una de las implementaciones que se le hizo al prototipo este año. Para usar la campana igual se tomó en cuenta un extractor. ¿Y cuál iba a ser la fuente de energía para ese extractor? Obviamente el motor que tenemos, un motor eléctrico. Para eso se calcularon las revoluciones totales del motor y cuántas podíamos utilizar. Esto para aprovechar, como ya dijimos, ese único motor. Comprar otro motor pudo haber sido una opción, pero nuestro presupuesto no alcanzaba para comprar otro. Anteriormente la cribadora era en forma de cilindro y con diferentes mallas alrededor. Bueno, ahora la implementamos para que sea como una cama y para que esta resbalara todo el material al momento de ponerlo con la pala, se tomó una inclinación de 16 grados para que esta pudiera caer sin ningún problema. 3. También se utilizó una polea de 2,5 para el extractor. Este extractor que dijimos, trabaja con un amperaje de 14.1 amperes y la capacidad total de nuestro motor es de 20 amperes. Se hicieron los cálculos necesarios que posteriormente los verán en el documento y en la exposición dada por mis compañeros, y esto es para no sobrepasar el límite y quemar el motor. Hubiera sido una lástima y una pérdida total haberla quemado sin haber hecho ningún cálculo, y eso nos hubiera retrasado enormemente nuestro proceso de este prototipo. Mi nombre es Luis Daniel Rodríguez Álvarez y ahora para complementar lo que mi compañero hablaba sobre cómo estimular el proceso de cribado en el ámbito civil de cualquier obra, él también hablaba de cómo fue que llevamos a cabo el prototipo. Ahora yo les voy a hablar de cómo interviene o qué relación tiene este proceso de cribado con la ingeniería civil, que es a lo que a nosotros nos compete, que es en el ámbito que estamos buscando desarrollarnos. Para empezar con esto necesitamos saber el concepto. Cribar quiere decir, es una forma de decir seleccionar o distribuir por partes un cierto material, cierta masa o cierto volumen de algún objeto. Cribar quiere decir seleccionar las partes óptimas y de las que no lo son para un uso en específico, un uso que previamente se plantea. Ahora, en la ingeniería civil, ¿qué es cribar?
cribar es fácilmente separar por tamaños un material. ¿De qué materiales hablamos? De los agregados. Sabemos que en las construcciones, en nuestro ámbito civil, vamos a hacer uso de dos tipos de agregados: agregados gruesos y agregados finos. Estos pueden ser de origen natural o pueden ser manufacturados. Ahora, ¿qué son esos agregados? Los agregados finos son todas las arenas, no importa si es natural o si es artificial. Al igual que los agregados gruesos, estos son las gravas, que por simple comparación, si nos fijamos en un poco de arena o en un poco de grava, podemos notar por qué se les llama así. Ahora, ¿qué es lo que hace una criba con todo este material, con todos estos agregados? Una criba selecciona por tamaño cada uno de estos materiales. Cribar, como decíamos, es seleccionar. ¿Cómo lo selecciona? Respecto a tamaño. Ahora, si nos ponemos a pensar un poco, aquí podemos relacionar lo visto en estructura y propiedades de los materiales de tercer semestre. En esta materia yo recuerdo que se nos explicó el proceso del estudio de la granulometría. ¿Qué es la granulometría? Fácil. Es cribar cierto material para ver si está graduada. Ahora, ¿qué es el cribado? ¿Qué es este proceso de la granulometría? La granulometría es un estudio que se le hace a cualquier agregado, ya sea fino o grueso, en el cual se pasa por diferentes mallas. Estas mallas están por tamaños respecto a pulgadas, de los cuales el material se criba, válgase la redundancia, para ver si en cada malla este material puede conservar un poco de su masa total. Se denomina que es un material bien graduado. Esto sirve ¿para qué? Para hacer estudios de nuestro material, que nos va a servir para nuestra construcción, ya sea para fabricar concretos, pavimentos, cimientos, etc. Hay mil y un cosas en las cuales usamos agregados, ya sea finos o gruesos. ¿Cuál es otro de los fines de hacer granulometría? Es conocer las propiedades mecánicas de los materiales. Esto nos sirve para determinar muchas cuestiones que pues aún no sabemos porque no llevamos más materias, no vamos más adelante en la carrera, pero que son fundamentos que nos sirven para lo consiguiente. Entonces, ¿cómo se relaciona el cribar? El cribar es una parte importante en la fabricación en mayoría de los concretos, porque ahí vemos la calidad de los materiales y podemos conocer sus orígenes y sus propiedades mecánicas, como ya decíamos. En síntesis, ¿qué engloba todo esto? Cribar es separar el material para ver si me sirve o no me sirve, para realizar estudios, porque sabemos que todo lo que entra a una obra, todo material que se usa, tiene una repercusión en mi calidad de obra, en qué tan confiable va a ser mis cimientos, mi concreto o cualquier estructura que yo haga. Esta es la relación del cribado con nuestra ingeniería, van de la mano. Tema de marco teórico, nosotros realizamos una investigación sobre el tipo de malla y nos dice que los tipos de mallas existen con abertura cuadrada, con abertura rectangular, gran ton, rectangular paralelo y rectangular invertido. Entonces, de estas mallas, la que utilizamos nosotros para nuestro prototipo, la máquina CRIP, fue las mallas con abertura rectangular. Después de que analizamos cada una de ellas, se nos pareció que era más eficaz para nosotros y para nuestra criba utilizar este tipo de malla. Creímos que esta malla es la mejor opción para un mejor cribado.
Una de las características principales de estos tipos de equipos son que el tamaño de las aberturas son uniformes, suficiente robustez y rigidez para soportar las cargas metálicas, con una superficie o sección viva suficiente de grande de las telas. Las mallas rígidas, alambre ondulado se utilizan ampliamente como industria en media superficie y que miden de 25 milímetros menos hasta la abertura de 74 micrones, lo que hace que el cribado del material en ese tipo de malla salga de una mejor manera. Existen tipos de cribas. Existen las cribas fijas con barrote, que son dispositivos más sencillos utilizados en el tamizado y se construyen usualmente inclinados desde 30 grados hasta 45. Se usa en la separación de fracciones de muy diferentes tamaños o cuando la mayor fracción de alimentado pasa libremente a través del agujero grande del tamiz, como en el caso del cernido de la arena seca o cuando los pedazos gruesos caen provocando vibraciones de las barras de la superficie del tamizado y eliminan la obstrucción de las aberturas. Esa es la criba fija con barrote. Existen otras dos cribas, y la siguiente es la criba de tambos o tommels, que dice que esta criba consiste en un tambor rotatorio horizontal inclinado de 4 a 7 grados, compuesto por una armadura a la cual está sujeta una superficie de tamizado, que es generalmente una plancha perforadora o barrera doblada en espiral. Esta es otra criba. La siguiente que nosotros investigamos fue la criba giratoria o semivibradoras. Son aparatos con un bastidor que tiene uno o tres tamices y al que se comunica en un movimiento circular en un plano vertical por medio de un árbol excéntrico acoplado al centro del mismo bastidor, el cual se encuentra inclinado en un ángulo de 10 y 30 grados con respecto a la horizontal. Es otra criba parecida al de nosotros. La criba con coladores de arcos planos. Esta criba se emplea para tamizado de superposiciones con el fin de separar como rechazo para esta en las partículas mayores o sencillas para separar solamente estas partículas. Esas son tipo de mallas que nosotros investigamos. La realización de nuestro prototipo llamado la máquina Crib fue PTR de 2 pulgadas para la base, PTR de 1 pulgada para el batidor, solera de 3 pulgadas, ángulos de 3/4, estructura de campana de extracción, tubular de 3/4, lámina galvanizada calibre 30, un excéntrico de cold roller para el vibrador, 2 chumaceras de piso de 1 pulgada, aspas y carcasa calibre 14, tubos de 2,5 pulgadas, boleros de 6203, ejes de 3/4 de cold roller, tubo de PVC de 4 pulgadas y tubo de PVC de 6 pulgadas, tubular de 1 pulgada y motor de 2 bandas tipo A. Buenas tardes, Inge. A mí me toca hablar de lo que es el marco teórico. A continuación, más que nada, yo vengo a hablar de lo que es el cribado o el tamizado. ¿Pero qué es? ¿En qué consiste?
Consiste en separar los materiales de una mezcla de un sólido por diferencia de tamaños de sus partículas, utilizando telas, láminas perforadas, llamadas así también tamices o cribas. Los tamices se clasifican según el número de mallas o agujeros que poseen en una superficie de 1 pulgada lineal. Un tamiz solo puede separar la muestra en 2 fracciones, la que atraviesa los poros del tamiz y la que queda retenida en él. Los tamices se organizan de mayor a menor tamaño de los poros y se coloca el material a separar, y por medio de esto, de sacudidas, vibraciones, oscilaciones o trepidaciones, se hacen pasar los materiales a separar. Se mete el material, ya sea que se sacude, se somete a una vibración o una oscilación o una trepidación, el material va pasando, y algunos materiales que son de partículas más grandes son las que quedan retenidas en las mallas, y entre las más finas van pasando. Durante el tamizado, los granos gruesos son retenidos en los tamices cuyos poros tienen mayor diámetro, y los más finos van pasando por los demás tamices hasta obtener un polvo fino. Es lo que estaba hablando también, de que hay granos muy grandes, dependiendo, hablamos de la grava o de la arena. En particular la grava, a veces son piedras grandes y van quedando para diferentes tipos de materiales. A eso se le conoce como la granulometría. Que al final el más fino en una grava, a veces el polvito puede servir para repellar, más que nada un repello de una casa, y así ya no se está gastando tanto en cemento blanco, se puede decir, porque a veces cuando uno se va a repella con el cemento blanco, y en ese caso, al momento de cribar, va quedando el polvo, suelta un polvito. Eso se puede utilizar, y es un ahorro económico que ayuda bastante, más que nada, tanto para la constructora que esté elaborando, el albañil, o también para el cliente. Más que nada se está ahorrando una parte de dinero y no está comprando lo que es el cemento blanco. También les voy a hablar de lo que es su clasificación. Existen 2 tipos de cribado o tamizado. El tamizado seco, que se aplica a materias que contienen una poca humedad natural o que fueron desacadas anteriormente. El tamizado en húmedo, que sería el otro, se efectúa con una adición de agua al material con el fin de que el líquido arrase a través del tamiz las partículas más finas. Se pueden utilizar los siguientes tipos de tamices. En esto está lo que son los rastrillos. Son construidos por barras paralelas separadas en sus extremos mediante espaciadores que se utilizan para separar las piezas pequeñas y partículas de material grueso antes de pasar al triturador. También está lo que son los tamices fijos, construidos por placas metálicas perforadas. Se usan en el cribado de la arena, la grava o el carbón. Tamices vibratorios se utilizan para procesar grandes cantidades de material en movimiento vibratorio. Se le imprime el tamiz por medio de levas o electroimanes. También encontramos lo que es los tamices oscilantes. Tienen velocidades pequeñas. El tamiz se mueve oscilando, lanzando un soporte que se sostiene de él mismo. Bien, también los tamices de vaivén. Tienen movimiento giratorio de vaivén y se utilizan para el tamizado, más que nada para productos químicos. También encontramos lo que es, por último, el tamiz rotatorio. Es un tamiz de forma cilíndrica o cónica que gira sobre su propio eje, conteniendo varios tamices de diferentes tamaños de orificios para separar partículas de diferentes tamaños, que es lo que veníamos hablando anteriormente. Vamos a hablar también de la capacidad del tamiz. La capacidad de un tamiz se mide por la masa del material que puede recibir como alimentación por unidad de tiempo relacionado a una área unitaria del tamiz. Capacidad y eficiencia son factores opuestos. Para obtener la máxima eficiencia de la capacidad debe ser pequeña, y de grandes capacidades se obtiene solo a expensas de una reducción de la eficiencia. En la práctica es deseable un equilibrio razonable entre la capacidad y la eficiencia. La capacidad de un tamiz se controla simplemente variando la velocidad de la alimentación de la unidad. La eficiencia que resulta para una capacidad dada de la naturaleza de la operación de tamizado, la oportunidad total de paso de una partícula de un tamaño inferior determinado es una función
Puede ser una función del número de veces que la partícula que incide controla la superficie del también o de la probabilidad de paso durante un solo contacto. Vamos a hablar también por último de los factores. Partículas finas en el rechazo. Las causas son varias. Si el producto está húmedo y se aglomeran, los finos se comportan como gruesos. El frotamiento electriza a las partículas y provoca también su adherencia. La gran energía superficial de los polvos muy finos es origen también de una mayor adherencia, por la que quedan unidos a los granos gruesos, forman parte indebidamente del rechazo. Hay otras dos causas por las que pasan el cernido, todos los granos que deberían hacerlo. Una de ellas es la falta de tiempo del tamizado suficiente para que todas las partículas hayan tenido la seguridad de encontrar la malla por los que pueden pasar y que hayan pasado. Y la otra se presenta cuando la parrilla es inclinada. Tales cribas no ofrecen a la partícula dimensiones de sus aberturas, sino la proyección de estas, que es menor. Bueno, esto sería todo por mi parte y lo dejo con mis compañeros.